Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro interesante video sobre un tema que a muchos les preocupa por solamente haber escuchado en algún comentario de alguien que te dice, ¿cómo se te ocurre dormir con el gato? ¿No sabes que eso es peligroso? Por eso, hoy vamos a explorar un tema fascinante. ¿Es seguro que nuestros gatos o pumitas duerman con nosotros en la cama? Hablemos de los beneficios de dormir con tu gato. Cuando permitimos que nuestros gatos compartan la cama con nosotros, experimentamos una sensación de compañía y de confort. Aquí están algunos puntos claves para adentrarnos más en el tema. Lo primero sería una presencia tranquilizadora. La presencia de un gato puede ser reconfortante durante la noche, especialmente si vives solo o te sientes ansioso. Una de las cosas más terribles para una persona es la soledad y la depresión llega poco a poco. Pero te cuento que la compañía de una mascota, como un gato, te dará un alivio emocional con esos suaves ronroneos y su cercanía ayudará a reducir la sensación de soledad. Observar a un gato mientras se mueve con gracia y se acurruca puede ser relajante. Su presencia silenciosa y su comportamiento tranquilo pueden disminuir la ansiedad. Desde muy joven me encantaba ver a mi gata acurrucarse, o como yo le digo, embojotarse. Ella era una gata grande y toda negrita, con los ojos verdes casi amarillos. Yo la veía como si fuera un felino grande, la respetaba mucho y me daba seguridad. Un dato interesante es que se ha demostrado que acariciar a un gato reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El simple acto de tocar su pelaje suave puede liberar endorfinas y reducir el estrés. Acompañando esto, se agrega el calor corporal compartido. Los gatos son criaturas cálidas y su calor puede ser muy agradable en las noches frías. Después de pasar esa temporada de calor del verano, en donde los gatitos buscan un lugar fresco para dormir y no necesariamente acurrucado con sus dueños, eso se revertirá cuando empiecen las noches frías y luego la llegada del invierno es donde se muestran más cariñosas y solo quieren estar acostadas encima de las piernas. Eso me gusta sentir, el peso de mis gatas en mis piernas y el movimiento que hacen cuando se bañan. A veces también se meten debajo de las cobijas para estar más calientitas. De esta manera se fortalece el vínculo entre ambos. La cercanía física y el contacto durante la noche contribuyen a una relación más estrecha con tu gato. Hablemos un poco sobre los mitos y las realidades. En internet está una historia sobre este tema que lleva circulando desde el siglo XVII, en donde cuenta que padres que afirman de la muerte de su bebé fue a causa que el gato se metió a la cuna y le robó el aliento. No hay evidencia científica que respalde la creencia de que los gatos roban el aliento de las personas mientras duermen. Los gatos simplemente buscan calor y compañía. Otro punto interesante son las alergias y las enfermedades. Si eres alérgico a los gatos, es importante considerar este factor antes de permitir, primero, de que tengas un gato en tu hogar. Lo otro también es que si vas a permitir que duerman contigo, asegúrate de mantener la habitación bien ventilada y lavar las sábanas regularmente. Puedes usar un quitapelo para limpiar diariamente las sábanas, las cobijas, la funda de las almohadas, pasárselo por encima, quitarle los pelos que siempre hay. Siempre quedan pelos encima de la cama. Diariamente hay que estarlo quitando en los muebles, así como hacemos con la ropa. Esto te va a mantener tu espacio más libre de pelo, que evitará que te dé alergia. La transmisión de enfermedades de los gatos a los humanos es rara. Sin embargo, es muy importante tener la vacuna de tu gato al día junto con la desparasitación. No tener contacto directo con las heces y lavar bien las manos después de limpiarle su baño. Esto es parte de los hábitos que se deben mantener en casa cuando se tienen mascotas. Una rutina acompañada de un hábito de higiene. Se dice que dormir con los gatos
tiene beneficios para la salud, mejora el sueño, por ejemplo. Algunos estudios sugieren que dormir con los gatos puede mejorar la calidad del sueño. El ronroneo de los gatos tiene un efecto relajante para algunas personas. Tienen propiedades terapéuticas. El ronroneo de un gato puede reducir el estrés, la ansiedad y la presión arterial. Debemos recordar que los gatos son criaturas de hábitos muy marcados. Si tienes una rutina establecida para dormir, como acostarte y levantarte a la misma hora, tu gato también se adaptará a ella. Esto puede ayudar a regular tu propio ciclo de sueño. No obstante, hay que tener en cuenta que los gatos son animales nocturnos y pueden moverse durante la noche. Esto podría afectar tu sueño si eres sensible al movimiento o al ruido. Te voy a decir algunos consejos y precauciones, sobre todo de la higiene y la limpieza, como lo es lavar las sábanas regularmente. Los gatos pueden traer suciedad y pelo a la cama, como por ejemplo, cuando van al baño siempre se le quedan algunos granitos de arena en sus patitas, en sus huellitas. Entonces, pues, si se suben a la cama, la van dejando. Eso sería lo primero. Mantener la ropa de cama limpia. Cepillar tu gato te ayudará también a reducir la cantidad de pelo suelto mientras minimizas las alergias también. Compartir la cama con tu gato es algo que tienes que planificar para tener un espacio suficiente para ti y para tu gato. Que ambos estén cómodos, pero si quiere dormir al lado tuyo, el gato tiende a estirar sus patitas y a empujarte. Asegurarse de que haya suficiente espacio para ti. Los gatos pueden asustarse fácilmente, así que evita movimientos bruscos. Un movimiento brusco haría de que tu gato se asustara y puede ser que te rasguñe sin querer el brazo o el torso de tu cuerpo. Les voy a contar una anécdota. En mi caso, Basta y Julieta ya tienen una rutina establecida y es muy notorio. Esto nos causa risa ver que son como un bebé, pues a veces se ponen a maullar y a bostezar mucho, como queriendo decir, ya vamos para el cuarto que tengo sueño. Y apenas uno cierra la puerta de la habitación, se acomodan cada una para dormir. Esa es la parte bonita, pero no todo el tiempo es así. A veces cerramos la puerta pensando de que va a ser igual, pero aquí la más tremenda es Baste. Julieta es más tranquila. Ella busca subirse en las piernas de alguien y se queda dormida. Pero Baste puede ser que se quede maullando y se calma después de que uno le da un poquito de comida. En resumen, la presencia de un gato puede ser reconfortante debido a su naturaleza tranquila, su efecto y su capacidad para crear un ambiente relajado. Siempre es importante cuidar y respetar a nuestros amigos felinos para que también se sientan seguros y amados. Te quiero preguntar algo. ¿Tú duermes con tu gato? ¿Algo en particular que me quieras contar? Cuéntanos aquí debajo en los comentarios. Gracias a todos los que se han suscrito al canal y si todavía no lo has hecho, pues hazlo. Esto nos ayudará a crecer como canal y nos motiva para seguir agregando contenido de interés para todos los amantes de los gatos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chao.